¿De qué hablamos el día domingo? ¿Se acuerdan? De la apostasía. Seguimos con la idea de la apostasía. Vamos a aclarar cosas sobre la apostasía, ¿no? La apostasía no es para que usted tenga miedo ni para que yo tenga miedo, ¿eh? ¿Se entiende? Los hijos de Dios no es para tener temor, ¿eh? No es que uno habla de estas cosas para generar temor. Porque dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera el temor. En todo caso, si tenemos temor, es un temor reverente. No es un temor de que andamos con miedo, temblando, porque Dios nos va a castigar o por lo que sea, no. En todo caso, un temor reverente a Dios, a su palabra, a su presencia. El día domingo usamos Hebreos capítulo 2, ¿recuerdan? Y también usamos el capítulo 3 de Hebreos. En el libro de Hebreos hay como 7 advertencias sobre la apostasía. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de esto no es para generar temor. No es para que digan, para que tengan miedo, van a ver, se van a congregar. No es eso, no es la idea. ¿Puede un cristiano verdadero apostatar, según la Biblia? Hebreo, o sea, cuando uno lee el libro de Hebreos, no contradice la seguridad en Cristo, sino que la advertencia, escúcheme bien, son el medio que Dios usa para preservar a los verdaderos creyentes. Vuelvo a repetir, las advertencias son los medios que Dios usa para preservar al verdadero creyente. Es lo mismo, por algo está en advertencia, no es lo mismo que usted pone en su casa, cuidado con el perro, un cartel y tiene un loro pelado. No le va a creer nadie cuando pasa y ve al loro que está creando, va a decir, ¿qué perro? La advertencia son los medios que Dios usa para preservar a su pueblo. Para decir, cuidado, eso no es para generarnos temor a nosotros, a los hijos de Dios. Ahora los falsos se exponen y se apartan definitivamente. Los verdaderos son advertidos y perseveran, porque justamente la señal de un verdadero creyente, según la Biblia, es que persevera. ¿Qué hace? Persevera. Le preguntan a Cristo 3 cosas. Le dice, ¿cuál será la señal de tu venida? Primero el templo, ¿no? La señal de tu venida, y no me acuerdo la otra, el fin del mundo creo que es. Y entre las señales, él dice en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, porque esa es una de las señales. O sea, cuando yo hablo de hebreos, cuando hablo de apóstata, no es para que nos siembre terror a nosotros, sino simplemente para estar atentos. ¿Se entiende, no? O sea, los cristianos genuinos debemos estar atentos a esta advertencia, pero es clave entender cómo y para qué. ¿Cómo y para qué tenemos que estar atentos a esta advertencia? No es para vivir en temor, como dije recién, de perder la salvación, sino porque Dios usa justamente estas advertencias como medio para preservarnos. Te dice, cuidado que hay un pozo, te vas a caer, después te voy a tener que levantar y no quiero. Entonces, antes que te caiga, te digo, cuidado que hay un pozo. Dios usa la advertencia para eso. Y fíjese que hay muchísimas. El otro día vimos por qué habla tanto de la apostasía. Acuérdese que era una iglesia que estaba en persecución. Usted va a entender, si Dios quiere el domingo vamos a hablar del capítulo de la fe. ¿Por qué está escrito ese capítulo ahí? No está ahí porque sí. Acuérdese que ellos se llevaban por cosas que veían, por lo tangible. Querían volver al templo, a lo tangible. Querían volver al sacrificio. Porque eso que hacía los excluía de la persecución. O sea, me vuelvo con mi pueblo, vuelvo al templo, vuelvo a lo tangible y no me persiguen. El escritor le dice, si ustedes se vuelven atrás, a Dios no le agrada. O sea, se llevaban por lo que veían. Por eso le dice, fíjense que los héroes de la fe sufrieron. Y fíjense que Moisés se sostuvo, como viendo a lo invisible. Ellos estaban desanimados, por eso se le escribe Hebreos capítulo 12, versículo 4. Dice, hasta que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ellos estaban poniendo, vuelvo a repetir, el ojo en lo tangible. Por eso le dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongan sus ojos en cosas que pronto van a pasar. Es más,
Pasó un par de años, el templo fue destruido, que es lo que usted ve por la televisión hoy, el muro de los lamentos. Eso fue lo que quedó, cuando hoy se lamentan los judíos. Ese templo en el cual ellos confiaban y querían volver, fue destruido. Eso es lo que el escritor les decía, no se vuelvan atrás porque eso no sirve para nada. Entre muchas otras cosas. Acuérdense que decíamos que eran perseguidos y les quitaban sus bienes. Eran despojados de sus bienes, de sus pertenencias, de su familia. Muchos estaban presos. O sea, eran objetos de burla. Dice Hebreos capítulo 12. Objetos de burla, se burlaban de ellos. Eran despojados de sus bienes. Por eso el escritor de Hebreos le dice, yo sé que ustedes fueron despojados de sus bienes. Y para consolarlos, le dice, pero ojo, tenemos una mejor herencia en los cielos, ¿eh? O sea, si ustedes son despojados hoy, tranquilo. Eso puede pasar. Pero tenemos una mejor herencia en los cielos. La idea era animarlos para que no vuelvan atrás. Bueno, pero muchos se volvieron. ¿Quiénes son los que se vuelven? Los apóstatas, los que no son verdaderos, los que no son genuinos. Porque yo tengo que sacar un principio para hoy, para vivirlo hoy. ¿De qué me sirve que a los hebreos los persiguieron? Yo tengo que saber hoy, ¿qué pasa conmigo hoy? Entonces hay principios en la Biblia. Porque nos manejamos por principios, no por deseos. ¿Amén? Por principios. Hebreos capítulo 6, versículo 4, de ahí podemos sacar un principio que es este. Que podemos experimentar, escuche bien lo que le digo, que podemos experimentar lo espiritual. Y aún así, no pertenecer verdaderamente a Cristo. Es el principio que sacamos de Hebreos capítulo 6, versículo 4. Ahora lo vamos a leer. Que podemos experimentar lo espiritual y aún así no pertenecer verdaderamente a Cristo. Podemos experimentar lo espiritual y aún así no pertenecer verdaderamente a Cristo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, fíjese lo que dice el versículo 4. Dice, porque es imposible. ¿Qué cosa? Porque es imposible. Esto es imposible, lo vemos por diferentes partes de la Biblia. Si uno lee Hebreos 6:18, dice que es imposible que Dios mienta. Si uno lee Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si uno lee Hebreos 10:4, dice que la sangre de los toros es imposible que quite los pecados. Absolutamente imposible, está diciendo. Sin capacidad de ocurrir. No es difícil. No dice que es difícil. Dice que es imposible en ese estado. ¿Por qué es imposible qué? Que los que una vez fueron iluminados, fíjese que no está hablando de cualquiera, ¿eh? Una vez de manera decisiva, está diciendo. Iluminado significa alumbrar, dar entendimiento. O sea, recibieron luz espiritual real estas personas. Entendieron el Evangelio. Los que una vez fueron iluminados, ¿y qué dice? Y gustaron el don celestial. Gustar significa probar, experimentar. Fíjese que está usando la misma palabra que usa cuando habla de Cristo en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice que Él gustó la muerte por todos. O sea, no solo oyeron el Evangelio, experimentaron aspectos de lo espiritual. Dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Participantes, asociados significa. Participaron en la obra del Espíritu, pero no fueron regenerados. Bueno, presénteme un caso bíblico. Le presento el más conocido. ¿Quién es el más conocido? Ayúdeme a ver. ¿Quién? Judas. Muy bien. ¿Quién dijo Judas? 10. Dice Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4, que Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, vengan.
a ustedes les doy poder, echen fuera demonios, pongan la mano sobre los enfermos serán sanos. Y dicen todos los nombres. En el versículo 4 dice el nombre de Judas. Ah, hay que estar acá. Estoy para atrás con esto. No. Bueno, más allá de eso. En el versículo 4 habla del nombre de Judas. Dice Judas el Iscariote, el que le iba a entregar. O sea, Judas también echaba fuera demonios. Judas también oraba por los enfermos. Poneme Mateo 10:4 por la duda, por ahí estoy hablando por hablar. Porque viste, yo tiro para todos lados, por ahí no le pego a nadie. 10:4. Mateo 10:4. Acuérdense, Cristo llama a sus discípulos, le dice, bueno, ahora yo les doy autoridad. Van a ir a echar fuera demonios, van a sanar enfermos, van a hacer esto, aquello y aquello. ¿Y quién va a ser? Bueno, vos, Pedro, vos, y vos también, Judas. Por eso digo, ¿ve? Podemos participar en lo espiritual. Esto lo dijo Cristo mismo, no estamos inventando nada. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me diga Señor, Señor, gente muy devota, ¿eh? No dice Señor nada más, como decimos nosotros, dicen Señor, Señor. Hicimos muchas cosas, esto, lo otro. Jesús le dice, no los conozco a ustedes, no los ficho, no sé dónde son. Por eso podemos experimentar lo espiritual y aún así no pertenecer verdaderamente a Cristo. Por eso dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, partícipes dije asociados, participaron en la obra del Espíritu pero no fueron regenerados. Ojo, ojo. Porque si vamos a hablar de milagro, yo traigo un brujo el domingo, ¿quién quiere que lo sane? Levante la mano, lo va a sanar también, ¿eh? No lo voy a hacer, obvio, estoy exagerando. Si queremos ir fino, ojo, no nos vamos a meter en eso. Versículo 5. Aquí le pongo otro principio, en este versículo. La experiencia espiritual, incluso sobrenatural, no garantiza una fe salvadora. Ojo, ojo, ojo. Claro, por eso muchos son engañados. Acuérdense que dijo Jesús en Mateo 24, que van a venir con muchas señales y prodigios y cosas poderosas. ¿Un qué? La experiencia espiritual, incluso sobrenatural, no garantiza una fe salvadora. Eso es lo que vamos a ver en el versículo 5. Fíjese que dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Palabra hablada, revelación viva. O sea, experimentaron el poder de la palabra. Vamos a decir, esta persona de la cual está hablando Hebreo. Y los poderes del siglo venidero. O sea, milagros, manifestaciones sobrenaturales. Siglo venidero, está hablando del tiempo futuro. Fíjese que vieron y experimentaron milagros y obras sobrenaturales esta gente. No eran ignorantes. No estamos hablando de gente ignorante, ¿eh? Como que diga, no, yo no sé nada, yo no vi nada, yo no... No estamos hablando de esos. Estaban profundamente expuestos a lo divino. Por eso fíjese el versículo 6. Aquí hay otro principio en el versículo 6. ¿Cuál es el principio? Que rechazar deliberadamente. Acuérdese que apostatar es que un día vengo y les digo, muchachos, la verdad que fue un gustazo conocerlos, pero yo me vuelvo al mundo a escuchar cumbia. ¿Qué les parece? Nos vemos. Deliberadamente, a mí se me... Ahora, si soy hijo, me meto en problemas.
con el Padre. Si no soy hijo, no hay drama. Porque dice que el que es de una unión ilegítima es un bastardo. Y Dios no le pega a los hijos de los vecinos. O usted le anda pegando a los hijos de los vecinos. Yo no me paso el tejido y le meto un bife al pibe de al lado, ¿no? Porque no es mi hijo. Pero Dios al que es hijo, ¡ja! Después lo vamos a ver. No se desaliente, no se asuste. Por eso dice Hebreo, habla de una unión legítima, un bastardo. Dios no es maleducado, no va a pegar a los que no son sus hijos. Pero los que son hijos, bueno, abstenerse. Principio del versículo 6. Rechazar deliberadamente a Cristo. Rechazar deliberadamente a Cristo. Después de conocer la verdad. Acuérdese que no estamos hablando de gente ignorante. Gente que fueron iluminadas, gente que vieron milagros, e inclusive hicieron Dios a través de ellos, vamos a decir. Porque no es que el hombre hace milagros, uno es un instrumento y nada más. Experimentaron cosas. Entonces, rechazar deliberadamente a Cristo, después de conocer la verdad, endurece el corazón al punto de no retorno. Al punto de no retorno. Es lo que dice en esta parte del versículo, el 6. Dice, y recayeron. ¿Qué cosa dice? Significa caer completamente, apostatar. Fíjese que no es caída leve, es un abandono total y consciente. Eso significa recayeron. Apostataron, cayeron completamente. Vuelvo a repetir, no es una caída leve, porque caer puede caer cualquiera de nosotros. Pero dice la Escritura que 7 veces cae el justo. Podemos caer, claro, no hay gente perfecta acá. Estamos caminando. Y en el camino uno puede tropezar. Pero estos son gente que deliberadamente se aleja de Dios. Y recayeron, sean otra vez renovados. Que significa restaurar completamente, volver al estado de arrepentimiento. Habla de que eso es imposible. Por eso dice, y sean otra vez renovados, ¿para qué? Para arrepentimiento, o sea, un cambio de mente genuino. ¿Por qué es imposible? Pues yo soy como Pedro, pregunto, porque hay que hacer una pregunta al texto. Pero hay muchas cosas que si las leemos así no las vamos a entender. Digo, ¿por qué es imposible? Lo dice ahí. Fíjese que dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Esto hay que explicarlo, porque si no, no lo entendemos. Y, crucificando de nuevo, ¿cómo? ¿Cuál es la idea? Bueno, crucificar otra vez significa rechazar a Cristo como si mereciera la cruz. Fíjese que la idea no es literal. La idea era decir con la vida que Jesús merecía morir. La idea era decir con la vida que Jesús merecía morir. O sea, era ponerse del lado de los que le rechazaron. Eso es ahí crucificando de nuevo. ¿Se entiende? Medio difícil, ¿no? Voy de vuelta. Crucificando de nuevo significa crucificar otra vez, bueno, rechazar a Cristo como si mereciera la cruz. La idea no es literal, de un rechazo así literal, que era decir con tu vida o con tu forma de vivir que Jesús merecía morir. En otras palabras, era ponerse del lado de lo que le rechazaron. O sea, aquí están los que le rechazan, allá están los que no le rechazan. Entonces yo me vengo para el lado de los que rechazan. Digo, sí, es verdad. Cristo merecía morir. Y Cristo no merecía morir, ¿eh? Él mismo puso su vida. Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Exponer públicamente a vergüenza significa vituperio. En ese contexto, volver atrás es como decir públicamente. Es como volver atrás, es como decir sin palabra, ¿no? Es como decir públicamente, Cristo no es suficiente.
me equivoqué siguiendo a Jesús, me vuelvo atrás. Esa es la idea. Fíjese los ejemplos bíblicos de estos contrastes. Un ejemplo claro. Poneme Hebreo 11:25, por favor. Había dos cosas que se podía escoger. Ellos estaban siendo maltratados, vituperados, avergonzados públicamente, puestos como espectáculo, bajo presión social, desprecio de la familia, les quitaban sus bienes, miles de cosas en realidad estaban pasando. Había dos cosas que se podía escoger. Ahora dice de Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjese que Moisés tuvo la misma opción. Moisés, ¿qué querés? ¿Querés los deleites del pecado de Egipto o querés ser maltratado? Dice que él escogió sufrir con Dios o vivir sin Él. Esa era la opción. El apóstata elige lo segundo. Dice, no, eso de sufrir no me va. Yo me vuelvo atrás. Me gustan más los deleites temporales del pecado. Eso de andar sufriendo, para mí no es. Acuérdense que sufrían persecución, presión social, muerte. No cualquiera era cristiano, porque sabían que venía una redada y al que se lo llevaban. Hoy entramos a las iglesias, si queremos venimos, si no nos venimos, nos da lo mismo. Estamos en el tiempo de la gracia, la gente viene, va, peca, se ríe, hace lo que quiere. En ese tiempo no se podía, porque ser cristiano era sinónimo de muerte. Moisés tenía dos opciones. Eligió ser maltratado. El apóstata no va a elegir eso. ¿En serio? Que Dios nos guarde estas cosas, ¿no? Dios nos guarde. Hoy en día, no siempre hay persecución física. Es la realidad, acá no la sufrimos. Pero sí presión cultural. Hay presión cultural. Sí hay burla. Sí hay rechazo. Por ahí nuestros jóvenes en el colegio lo rechazan por ser cristiano. Al que se declara y vive como cristiano, obvio, ¿no? Al que es del montón no lo rechaza nadie, es la realidad. A ver, seamos. Pero a nadie le gusta el que es diferente, ¿no? Es como cuando metes un pavo en el corral de las gallinas, ¿no? El pavo grandote, el cuello colorado, así la gallina chiquita. Ya lo empiezan a mirar y dicen, ¿y este qué onda? Hoy no hay persecución física, pero sí persecución cultural. Hay burla, hay rechazo. Hay tentación de encajar, porque los que son diferentes no encajan. Entonces muchas veces la tentación de encajar. Y la tentación es la misma. Bajar el nivel, no te hagas tanto el santo, esa es la clásica. Bajar el nivel y negar a Cristo con la vida. ¿Se entiende lo que digo? Ojo, no hay persecución física. Hay cultural, hay de burla, hay de rechazo. La tentación es la misma. Bajar el nivel para negar a Cristo con la vida. Le vuelvo a repetir, a nadie les gusta lo que son diferentes. Entonces te voy a dar 3 consejos. No te conformes con experiencias. ¿Son buenas las experiencias con Dios? Claro que sí. Epa. ¿Cómo que no? Busca transformación. Acordate que esta gente tenía experiencias reales. No juguemos con la verdad. ¿Se acuerdan de Hebreo capítulo 2?
donde contrasta los dos pactos. Y dice que si la ley traída por los ángeles recibió castigo, imagínense lo que es jugar con la verdad que Cristo predicó. No juguemos con la verdad, respondamos a ella cuando la escuchamos. Si habla de perdón, si habla de lo que sea, no lo relativicemos, digamos, sí, está bien. No, perdonan, pero no, ojo, no hagamos eso. No lo hagamos. Examinemos nuestra fe. ¿Es perseverante o superficial? La genuina va a ser perseverante. Otro ejemplo de riesgo de apostasía. Hebreos capítulo 12, versículo 15. La apostasía puede venir por la amargura. ¿Por qué cosa? Por la amargura. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. Fíjese que aquí hay un principio también entre muchos. Le digo, el pecado no tratado. Acuérdese que está hablando de amargura. Que yo diga, pasa nada. Si al final todos se amargan y hasta el pastor se amarga. Siempre le diga al pastor, ¿viste? No pasa nada. No, sí que pasa. El pecado no tratado en uno, puede afectar la fe de muchos. Acuérdese usted en el Antiguo Testamento. Josué mandó a 12 personas a espiar la tierra. Vinieron 10 incrédulos que afectaron a todo el pueblo. Entonces, el pecado no tratado en uno mismo puede afectar a otros. El peligro es la amargura. Por eso, ¿qué dice? Mirad bien. ¿Qué significa mirad bien? Jesús habló mucho de mirar. Miren, tengan cuidado. Vigilar cuidadosamente. Supervisar. Observar con responsabilidad. Eso es mirar bien. Fíjese que es un verbo activo y continuo. No es cada uno por sí solo, no es esa la idea. Es responsabilidad comunitaria. Yo como una persona que sirve a Dios, tengo que estar mirando al pueblo. Por eso cuando no viene alguien le pregunto, sí, ¿por qué no vino fulano o fulana? Dice, eso lo arreglamos nosotros en otra casa, no hay problema suyo. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es una vigilancia por uno mismo, es una vigilancia comunitaria. Sí, hace 3 cultos que no viene el hermano Pedro, ¿qué onda? ¿Ve por qué a ver si le preguntamos? Usted le pregunta porque es un chusma, quiere saber. No, porque Dios me va a pedir cuenta, simplemente por eso. Entonces no puedo decir, bueno, el que se quedó. Ha venido otro. Esa es la clásica, ¿no? Es responsabilidad comunitaria. Mirad bien. Fíjese que la apostasía no ocurre de golpe. Se detecta antes, se ve venir. Por eso dice, mirad bien. Pero hay que estar atentos. Ahora van a entender cuando nos viene alguno, che, fulano, ¿por qué no viene? No sea que alguno deje de alcanzar. ¿Qué significa dejar de alcanzar? Quedarse atrás, no llegar, perder algo que estaba al alcance. Fíjese, la idea es como que hay algo allá y dejo de alcanzar por alguna situación que me está ocurriendo. Por eso dice, mirad bien.
no sea que alguno deje de alcanzar. O sea, no es que Dios retire la gracia, ojo, no entendamos eso. Es alguien que no llega a apropiarse plenamente de la gracia. No es que Dios retira su gracia, por eso la persona no la alcanza. Es alguien que está adentro, pero no llega a apropiarse de la gracia de Dios. O sea que el peligro no es solo rechazar abiertamente, también es quedarse a mitad de camino. O sea, no perseverar, no continuar en la fe. Por eso dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea, el favor inmerecido, la obra salvadora de Dios en Cristo. Vuelvo a repetir, no es que Dios saca su gracia. No, no hace eso. Dejar de alcanzar la gracia, entonces, no significa que Dios deja de dar gracia, sino que la persona deja de depender de ella, porque está amargada. Vuelve a confiar en sí mismo, o en sistemas, como por ejemplo los judíos, volvieron a lo tangible. O sea, la persona deja de alcanzar de gracia, porque vuelve a confiar en sí mismo, deja de depender de Dios y confía en sistemas. En el caso de ellos, era el templo visible, el sacrificio, lo tangible. En el caso nuestro puede ser otras cosas. Como siempre yo le hago pregunto porque digo, ¿cómo que deja alcanzar la gracia? Como no me cae. Entonces hago pregunta. Le hago pregunta al texto. O sea, ¿tenían la gracia o no? Si estaban adentro de la iglesia, la lógica sería, sí, tenían la gracia. Pues, bueno, estaban expuestos a la gracia, porque la predicación que había era de gracia. Justamente ese era el contraste, ley, gracia, en aquel tiempo. Estaban cerca de la gracia, participaban del ambiente donde la gracia se predicaba. Entonces, ¿cuál era el problema? O sea, pero no todos habían respondido verdaderamente, podemos decir. Fíjese que si hacemos una conexión con todo Hebreo, esta idea está en la misma Biblia. Ponme Hebreos 4.1, por favor, para entender esto de alcanzar la gracia. Hebreos 4.1. El ejemplo clarísimo. Pensemos en Israel. El versículo que leímos que dice, no dejar de alcanzar la gracia. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, acuérdense que era la tierra de Canaán, donde hoy es Israel, vamos a decir, un reposo terrenal, ¿está bien? Dice, ¿alguno de vosotros parezca no haberlo? Ahora te hago preguntas y me contestás. ¿Salieron de Egipto los judíos o no? ¿Sí? ¿Vieron milagros, sí o no? Sí. Hasta la ropa quizás les crecía porque estuvieron 40 años en el desierto. La sandalia era la misma, la túnica era la misma. Cacho de milagrito. ¿Salieron de Egipto? Sí. ¿Vieron milagros? Sí. ¿Estuvieron cerca de la promesa? Sí. Pero no entraron por incrédulos. Pero muchos no entraron a la tierra prometida. Esa más o menos es la idea de dejar de alcanzar la gracia. Porque dejan de confiar en la gracia y ahora confían en otras cosas, en ellos mismos o en cosas rituales como las que hicieron los judíos. No es que Dios retira su gracia. ¿Se entiende? Y si no entendió, hasta ahí me da la nafta. Dice que brotando, volvemos donde estábamos, alguna raíz de amargura. Fíjese que la raíz es algo oculto, no se ve. La raíz es algo oculto, no se ve. Usted ve el árbol, no ve la raíz. Interno, está hablando de algo interno. Amargura es resentimiento profundo. Obviamente está usando Deuteronomio 29:18, ¿no?
que describe a alguien que externamente está dentro, pero internamente está corrompido. Si uno lee Deuteronomio 29:18, Dios le dice al pueblo, ojo con ir a servir a otros dioses. O sea, en su estado corporal estaban en Israel, pero por dentro tenían otros pensamientos. La amargura, la raíz, no se ve, es interna. ¿Qué es amargura? Resentimiento profundo. Eso es amargura. Y esa amargura nos puede estorbar. O sea que la apostasía muchas veces no es intelectual, no es cuestión de saber o no saber. Es emocional en este caso y espiritual. Porque la amargura es, podemos decir que es una emoción negativa, por decirlo así. Muchas veces la apostasía, vuelvo a repetir, no es intelectual. Es emocional y espiritual. Ofensa. Ofensas no solucionadas. Hay ofensa entre nosotros. Como hay orgullo, no lo queremos solucionar. ¿Y qué digo? No, mejor me voy, cambio de iglesia. Algunos ni siquiera van a otra iglesia, se van al mundo. ¿No es más fácil arreglar? Lo que pasa es que la carne te dice, nah, ¿qué te pasa? Nah. Ofensa, resentimiento, desilusión con Dios o con la iglesia. La gente se desilusiona con Dios también, porque le predican cosas que no están en la Biblia. Después se enojan con Dios. Puede venir de diferentes lugares, pero no es solamente intelectual. Cuídese de la amargura. Por eso dice que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué cosa? Os estorbe. Que es molestar, perturbar, causar conflicto. O sea, una persona amargada empieza a cuestionar. Cuando vos estás amargada ya empiezas a decir, no me gusta, no predica este, no. Mejor me voy con Benigina, allá a los Estados Unidos. Ni siquiera acá a la esquina, ¿no? Me voy a las altas esferas, no me gustan. O sea que una persona amargada empieza a cuestionar, empieza a influir negativamente, empieza a debilitar a otros. Porque acuérdese que la amargura, es buenísima esa idea que siempre presentan, que es el del cajón de manzana. O sea, vos ves que una manzana se golpea, al instante no le pasa nada, o sea, vos la pones de vuelta ahí, pero después se pudre esa manzana y pudre a todas las otras que están cerca. Por eso la amargura es peligrosa. Por eso muchos apostatan. Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, contaminar, corromper, manchar espiritualmente. O sea, la apostasía no es solo personal. Ojo, es contagiosa. Porque dice que esa amargura puede contaminar a otros. Cuando esparcimos dudas, cuando las críticas se multiplican, cuando la incredulidad crece. Porque una persona amargada siempre busca gente que esté a su favor. Si yo estoy amargado con alguien de usted acá, voy a hacer mi equipito para hablar mal de usted. Claro, pero voy a contaminar a otro que por ahí no está enojado con usted. Pero los voy a contaminar. Pues la idea es destruirlo. Ojo con la amargura. Cuidado. Estamos en un camino donde nos van a ofender. Y a veces hasta Dios lo va a permitir, muchachos. Porque acuérdese que tenemos que crecer a la imagen de Cristo. Por ejemplo, si Dios permite una ofensa entre nosotros, es para que perdonemos. Cuando más perdonás, ¿a quién te pareces? El que estuvo colgado en la cruz y que dijo, perdónalos. No saben lo que hacen. A veces Dios va a permitir cosas. Otras veces nos vamos a equivocar nosotros, claro. Ahí no tendríamos que reconocer, ¿no? Porque también los que estamos acá metemos la pata, claro que sí. Sí. Versículo 16. Fíjese que la amargura
también viene por no valorar lo sagrado. ¿Por qué cosa viene? Por no valorar lo sagrado. Y lo presenta a Esaú como esta persona que no alcanzó la gracia. Esa es la idea. Hay un conductor lógico, no es que cortó ahí. Lo presenta a Esaú como esa persona que no alcanzó la gracia por no valorar lo sagrado. Por eso dice, primero le doy el principio de ese versículo 16. La apostasía comienza cuando se pierde la reverencia por lo sagrado. Cuando tomamos las cosas de Dios como cosas triviales. Sí, Cristo murió, está bien, yo no le mandé que muera. Se fue Él porque Él quiso. A ver, Dios va a perdonar cualquier cosa. Ya le digo, puede entrar un hombre ahí con un arma, me dice, maté a 50 recién. Dios me perdona, si te arrepentís, varón, ya te perdona, ya. Va a tener que ir preso, ¿no? Es otra cosa. Puede perdonar al peor, no sé, imagínese quien quiera. Pero si hay algo que no va a soportar es rechazar el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo demás para Dios es pequeño tratito. Entonces la apostasía comienza cuando se pierde la reverencia por lo sagrado. Fíjese que eso fue lo que hizo este hombre. Este fue alguien que no alcanzó la gracia. Por eso dice, no sea que haya algún fornicario. Inmoral significa dominado por los deseos. Aquí no es solo sexual, no está hablando de lo sexual. Es alguien que vive gobernado por lo temporal. ¿Se acuerdan la historia de Esaú en Génesis 25? Todos la conocemos, si no ahora lo vamos a recordar. O sea que la apostasía muchas veces empieza así. Preferir el placer inmediato antes que lo espiritual. Fíjese que este hombre vino del campo, dice la historia, todos la conocemos. Le voy a hablar bien vulgar para que entienda, sin malas palabras, obvio, ¿no? Dice que el hermano estaba haciendo un guiso, un potaje, dice la Biblia, ¿no? Él vino con hambre y le dijo al hermano que le dio un plato de guiso. El otro, como era bien pillo, se lo cambió por la primogenitura. Pero fíjese lo que él dijo. Sí, total, me voy a morir, ¿para qué me sirve? Eso es mentira. Él le podía haber hecho a la madre que le haga un guiso. ¿Cuánto tarda? 2 horas, ponele. No valoró lo sagrado. ¿Cómo te vas a morir esperando 2 horas que te cocinen? No se muere nadie. O sea, es alguien que no valoró lo sagrado. O sea que la apostasía muchas veces empieza así. Preferir el placer inmediato antes que lo espiritual. Por eso dice, no sea que haya algún fornicario o profano, o sea, común, sin reverencia, que trata a lo santo como ordinario, significa. Profano es alguien que no valora lo sagrado. Eso es alguien profano. Fíjese que Esaú no odiaba a Dios. Ojo, en ninguna parte de la Biblia dice que él odiaba a Dios. Esaú no odiaba a Dios. Simplemente no valoraba lo que Dios le dio. Yo también quizás no digo abiertamente, no, yo no me interesa. Pero con mis hechos. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú. Fíjese que Esaú representa al hombre natural, el que vive por vista, el que desprecia lo espiritual. Ese hombre representa a Esaú. Por eso dice que por una sola comida, o sea, algo temporal, algo pasajero, podemos decir, cambiar lo eterno por lo inmediato, eso fue lo que hizo, que por una sola comida vendió su primogenitura. Acuérdense que la primogenitura era herencia, bendición y promesa. Acuérdense que desde esa línea venía el Mesías.
de Esaú iba a venir Cristo. Como él despreció eso, Cristo vino a través de Jacob. Casi nada, ¿no? Vendió su primogenitura, herencia, bendición, promesa. Fíjese que Esaú no fue engañado. Él no fue engañado. El padre sí fue engañado por Jacob. Él lo vendió conscientemente. Isaac sí fue engañado. Porque se acuerdan que Jacob se puso una piel de cordero, chivo, no sé qué era. Que el padre le pregunta, ¿eres Esaú? Sí, soy Esaú, déjame tocarte. Al padre sí lo engañó, pero Esaú no fue engañado. Él conscientemente hizo lo que hizo. Versículo 17. Le digo lo que el principio aquí. El verdadero arrepentimiento no es llorar. No es llorar por las consecuencias, sino cambiar el corazón. Acuérdense que cuando cayeron, Pedro lloró amargamente y Judas también. El verdadero arrepentimiento no es llorar por las consecuencias de lo que me pasó, sino cambiar de corazón. Por eso va a hablar ahora de que este muchacho lloró amargamente, pero ya no hubo posibilidad. Por eso dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, o sea, quiso recuperar lo perdido, podemos decir. Hay un punto donde se valoran las consecuencias, pero ya es tarde. Fíjese bien lo que dice, ¿eh? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, o sea que hay un punto que se valoran las consecuencias, pero ya es tarde. Dios dice, no, hasta acá, listo. Estamos hablando de un profano, alguien que no valora lo sagrado. Y muchos de estos están dentro de la iglesia, no afuera, ¿eh? Es duro decirlo, pero bueno, hay que decirlo. Es para que despertemos en todo caso si estamos en esta. Aún después queriendo dar la bendición, ¿qué le pasó? Fue desechado, o sea, rechazado significa no aprobado. No porque Dios sea injusto. Porque si una persona viene y se arrepiente, Dios lo perdona. No porque Dios sea injusto, sino porque Él ya había despreciado lo sagrado. Entonces no había posibilidad para Él. Dice, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. O sea, no hubo lugar o espacio para el arrepentimiento, significa. Importante aclarar esto. No significa que Dios niega el perdón. Ojo, no entendamos eso. No significa que Dios niega el perdón al arrepentimiento genuino. Significa no pudo revertir las consecuencias, o sea, porque no hubo cambio real en el corazón de la persona, porque Dios conoce los corazones. Era profano, no valoraba, ahora viene y llora, pero Dios sabe. Hay una diferencia entre lamentar consecuencias y arrepentirse verdaderamente. Por eso dije Pedro y Judas. Dice, y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró, ¿de qué manera? Con lágrimas. Esaú lloró, pero no se arrepintió realmente. O sea que emoción nunca es igual a arrepentimiento. Usted ve que la gente llora en el altar, está en la esquina y sigue con su misma vida. No valora lo sagrado. Te doy un consejo. Valora lo sagrado. Esto va a pasar, ¿eh? No sé cuándo, no sé. No soy escatólogo, pero esto algún día no lo vas a ver más. A mí tampoco. Valoren lo sagrado.
No tengamos en poco lo que Cristo hizo en la cruz. La gente entra, viene, se va, se queda, no le interesa. Ojo, va a llegar un momento que el telón de la gracia se va a bajar. Algún día se va a bajar el telón de la gracia. Y muchos van a golpear para querer entrar. Y de este lado le van a decir, ya está, ¿no? Pero le voy a dejar un consuelo, porque no se me asusta, me quedan con cara de asustado. Me preocupa a mí. Bueno, porque siempre hay que pasar el bálsamo, ¿no? Vuelvo a decir, estas ideas no están para generar temor. ¿Está bien? Son cosas que Dios usa para preservarnos, para decirte, hey, cuidado ahí que te vas a pegar el palazo. Esa es la idea. Porque leemos muchas veces, y hay predicaciones que nos desaniman, ¿no? Porque se predica mal. Si uno lee Hebreo 12:14, ¿qué dice? Ponémelo, por favor. Reconocido, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué va a hacer Dios con sus hijos? Si me desvío, ¿qué va a hacer conmigo? Algo tiene que hacer. Bueno, dice la Escritura lo que va a hacer. Porque Dios es bueno. ¿Qué descubrimos? Nada. Dios es bueno. Versículo 10. Se explica solo. El versículo anterior habla de nuestros padres naturales, de papá, de mamá, lo que tuvimos aquí en la tierra, que muchos por ahí fueron para nosotros. A mí mi viejo yo lo amaba, a mí me metió palo, sí, a mí me sirvió. No comparto el maltrato a nadie, ojo, no se entienda mal, pero papá era duro conmigo, a mí me sirvió. En un momento que yo estaba en cualquiera, me sentó en la mesa, me dijo, hijo, vení, esa vida que vos llevás te va a llevar a la muerte a vos. Te doy un mes para que te vayas de casa. A mí me sirvió porque me empujó como un águila. Me sirvió porque empecé a buscar, ¿y ahora dónde vivo? Y gracias a eso compré una casa que tengo que hacer, que algunos conocen. ¿Se equivocaron? Sí. Sí, por eso digo, no es bueno maltratar a nadie. Se le fue la mano a nuestros viejos. Pero hoy gracias a eso muchos somos educados. ¿Se equivocaron? Sí, obvio. Si uno lee el versículo anterior, dice que nuestros padres nos disciplinaban y los venerábamos, los amábamos. Entonces presenta un contraste de menor a mayor. Acuérdense que leímos el versículo que sin santidad se lo voy a leer, el versículo 9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, a tu papá, a tu mamá, que por ahí decimos, este viejo era maldito. No te equivoques. Hoy no somos buenos nosotros, somos un desastre. No te hagas el buenito. Le aflojamos a nuestros hijos. ¿Está bien? Se equivocaron, sí, claro, se le fue la mano. Papá me daba con un látigo. Tenía 18 años, agarró el machete y me dijo, acá mando yo. Sí, papá, tenés razón. Nada de levantar la voz, Era papá. Hoy no le hacemos eso a nuestros hijos. Nos insultan, nos dicen cosas. Haría falta un machetito en la casa. Nada. Fíjese que hace un contraste. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los amábamos. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, ¿no? Ciertamente por pocos días nos disciplinaba como a ellos les parecía. A ellos les parecía bueno de esa manera, decía, bueno, yo lo he criado a mi manera.
¿No? Ahora habla de Dios. Dice, pero hablando de Dios, pero para los que nos es provechoso. ¿Para qué? Porque sin santidad. Pero si usted es hijo y yo soy hijo, lo vamos a ver. Porque Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Pero no con los bastardos. Perdóneme, es palabra dura, está en la Biblia lo que estoy diciendo, ojo. Ahora lo voy a buscar porque si no queda como que lo estoy insultando, no. No es la idea. Versículo 8. Estamos bien, que ya terminamos ya. Porque yo uso la palabra bastardo y alguno que está sentado y usted me está insultando, pastor. No me paro acá para eso, no. La palabra bastardo significa de una unión ilegítima. O sea, por eso le usé el ejemplo. Usted no va a pasar el tejido y le va a pegar una cachetada al nene del vecino, porque no es su hijo. Bueno, Dios tampoco va a saltar el muro para rescatar al que no es su hijo. El que apostata es porque nunca fue. Esa es la idea. Por eso el versículo 8 usa la palabra bastardo. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿entonces qué? ¿Sois bastardo? Y no hijos. Porque a los hijos, si sos hijo, y digamos que te torciste porque dijiste, pensaste lo que quisiste, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para traerte. No sé cómo lo va a hacer. Pero justamente nos advierte para que no lleguemos a esa posibilidad. No es para asustarnos. También para que nos examinemos, ¿no? Valorar lo sagrado. No descuidar la palabra. No descuidar nuestra relación con Dios. No descuidar esto tan valioso que tenemos, reunirnos los jueves porque aquí es donde ocurren muchas cosas. Por eso dice, por tanto, exhortados unos a otros. ¿Cómo lo exhorto si nunca los veo? Exhortar es animar. Que hermano, no te quedes, vamos, dale, que tenemos que llegar. Mirad bien. ¿Cómo miro si nunca te veo? Mirad al hermano, nunca viene, ¿cómo lo voy a mirar? Amén. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero va a usar lo que tenga que usar. Porque el Señor nos ama. Amén.